Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde hace ya algunos días estoy recibiendo mensajes de suscriptores preguntándome principalmente por los componentes de mi PC, ¿vale? Entonces, como esto está yendo bastante en aumento, he decidido hacer otro vídeo. Y hace unos meses atrás hice un vídeo un poco así superficial de mi PC, aunque allí nombré los componentes que yo tenía. Pero creo necesario hacer un vídeo específicamente de esto. Y tengo que remarcar que mi PC, para comenzar, no es de gama alta. No es un PC muy caro tampoco, realmente. Pero sí he de decir que es un PC que yo me he ido montando con el paso de los años, con lo cual hay componentes que están desfasados, pero que estén desfasados no significa que sean malos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante decirlo porque mucha gente se piensa que componentes que son un poco viejos son inservibles. Eso no es para nada cierto y pretendo demostrarlo en este vídeo. Así que espero que el vídeo os guste, que deis un buen likeazo si os sirve. Yo creo que a la mayoría de vosotros os va a servir, dado que yo soy consciente que no muchas personas tienen muchos recursos para comprarse un PC, dijéramos, de gama alta Master Race, ¿de acuerdo? Con lo cual, para lo que vosotros soléis jugar, que es War Thunder, básicamente, os va a servir para mucho, porque ya habéis visto a lo largo de estos meses mi cambio de rendimiento en los juegos y en los vídeos desde que he terminado, bueno, o yo por lo menos doy por concluido mi PC, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora básicamente yo lo que hacía era poco a poco irlo mejorando. Yo de momento, por ahora, yo lo doy por concluido mi PC, así que espero que os ayude y vamos con el vídeo. Bueno, antes de comenzar el vídeo me gustaría decir que no lleva ningún orden en concreto, según los componentes, simplemente es un orden que yo le he dado. No tiene ni mayor ni menor valor por el orden, ¿de acuerdo? Simplemente es un orden que le he dado yo, aleatorio, y ya está. Así que vamos a comenzar y lo primero que os voy a mostrar es la caja o ganivete, no sé cómo le vais a llamar en vuestro país, pero la caja es una Nox Coolbay SX. Sé que la caja quizás os parece un tanto simplona, y sí, lo es, no os voy a mentir, pero la verdad, lo importante de esta caja, primero, que tiene una ventilación muy buena, tanto frontal como trasera como lateralmente y superior. Tiene una gran capacidad para ventiladores, tiene capacidad para refrigeraciones líquidas incluso, con lo cual está bastante bien. Pero yo no recomiendo una refrigeración líquida, si principalmente además sois novatos en todo esto. Siempre es más segura una refrigeración por aire, recomendaciones personales mías que os hago. Y bueno, dejando de lado esto, el único problema que puede llegar a tener esta caja quizás es la acumulación de polvo, pero bueno, si compráis unos filtros magnéticos que son bastante baratos o incluso los hacéis vosotros, pues es muy barato, ¿de acuerdo? Como ya digo, tiene una muy buena refrigeración, no vais a tener problemas de temperaturas nunca, nunca, cuando digo nunca es nunca, yo nunca he tenido ningún problema. Así que es una caja ideal. Además también es ideal si creéis que en un futuro vais a mejorar el PC, o sea, cambiar tarjeta gráfica, discos duros, etcétera, etcétera. Es una caja que está muy bien porque tiene mucho espacio interior, la verdad. Además, al ser un diseño tan simple, no vais a tener ningún problema para añadir componentes, quitar, sacar, hacer lo que os dé la gana, ¿de acuerdo? Así que yo recomiendo la caja de Nox de Coolbay SX. Que además a mí me salió bastante barata en su momento, unos 25 euros. Así que con eso lo digo todo. Vamos a pasar al siguiente componente. Bueno, el siguiente componente que tenemos es la placa base y no por ello menos importante, aunque parece que la gente no le da importancia, pero realmente la tiene. Concretamente el modelo que yo tengo es una Z97HD3. Bueno, detalle curioso es que las placas base que suelen comenzar por Z es porque son overclockeables. Y esta concretamente tiene un socket LGA 1150, que quizás a muchos no suene esto, pero es muy importante para saber el tipo de procesador que le podéis meter, ¿de acuerdo? El socket dijéramos que es donde va encajado el procesador. Si el socket de la placa base no coincide con el del procesador, no podréis usar ese procesador en esta placa base. Eso es muy importante para la gente que comienza, que quizás si no os guían bien podéis cometer ese error. Siempre es muy importante que miréis que el socket de la placa base es compatible con el socket o sea, con, digamos, el procesador, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, bueno, he de decir que la placa base esta es compatible con el 4K, por algunos si está interesado, conexiones HDMI, tiene bastantes conexiones USB, no sé si 4 o 5 por ahí, está bastante bien. Así que es una muy buena placa base y he de decir que hace unos 5 años y pico que la tengo
y no me ha dado en ningún momento ningún problema. Además, la distribución de la placa base es bastante buena, en el sentido donde está colocado la RAM, la tarjeta gráfica, procesador. Es para mí excelente, dado que hay placas base que las RAMs a veces sin querer tocan los ventiladores los disipadores del procesador. Para desmontarlo tienes que desmontar media placa y es muy incómoda. La verdad es que esta placa es muy accesible si quieres desmontar y montar el PC, con lo cual esto es excelente, la verdad. O sea que es una placa base que yo recomiendo mucho, quizás es un poco difícil de conseguir hoy en día, pero es una placa base que a mí me ha ido genial. Os recuerdo el nombre, que es la Z97HD3. Bueno, el siguiente componente que tenemos es la memoria RAM, que yo creo que este es el componente más anticuado que tengo de mi PC, con lo cual si en algún momento lo puedo cambiar, lo debería cambiar, pero de momento como no me da ningún problema, pues está bien. Y son memorias RAM, tengo 4 módulos DDR3, cada uno de 4 GB, con lo cual en total tengo 16 GB de DDR3 a más o menos 1300 MHz, lo cual ahora actualmente se queda un poquito lento, y es uno de los componentes que yo recomendaría que si podéis conseguir un poquito mejor este componente, pues mejor. Pero vamos, que si tenéis memoria RAM DDR3 a 1300 MHz, os va a ir bien igualmente, ¿vale? Simplemente que si conseguís una RAM que tenga un poco más de megahercios, pues siempre os va a ir un poquito mejor. Así que 16 GB DDR3 a 1300 MHz aproximadamente, 1350, 1400, lo tengo por ahí, ¿vale? Lo único que, como no he podido mirarlo, pues es más o menos eso. Creo que eran 1300 MHz, que es una velocidad bastante normal, aceptable. El siguiente componente es el procesador, que es un i5 4690 a 3,50 GHz. Bueno, algo que es bastante importante de saber es que el i5 4690 es de cuarta generación. ¿Y cómo sé que es de cuarta generación? Bueno, las generaciones, principalmente en los Intel, se rigen por el número 4690. Si comienza por 4, el 4690, significa que es de cuarta generación. Igual que si fuese, por ejemplo, un i5 5690, por decir algo, pues sería un procesador de quinta generación. Eso es importante de saber porque hay placas base que con ciertos procesadores, dependiendo de las generaciones que sean, no son compatibles, ¿de acuerdo? O sea, concretamente la placa base que yo os he mostrado en este vídeo es compatible con la cuarta generación. No sé si con algún procesador de quinta generación podría funcionar, ¿de acuerdo? Eso ya es cosa vuestra, informaros. Pero yo creo que era importante decir básicamente lo de la cuarta generación, que es bastante importante por si vais a montar algo, que no os equivoquéis y malgastéis el dinero. Bueno, el siguiente componente es un disco sólido, un SSD, para los entendidos. Es uno de los componentes que si realmente no tenéis un gran presupuesto podíais prescindir si no os interesa realmente tener un PC bastante rápido, porque realmente lo que más vais a conseguir es velocidad con este componente, más que capacidad o más que otra cosa, ¿de acuerdo? Sería uno de los descartables si queréis bajar un poquito el presupuesto. Pero de hecho es un componente bastante barato, ¿vale? Yo he de decir, el disco duro sólido que me lo compré en unas rebajas a unos 34-35 euros aproximadamente. Y ahora actualmente a precio normal está a unos 37 euros, lo cual es muy barato, ¿vale? Es un disco duro sólido de Toshiba, 240 GB, lo cual es poca capacidad, pero es más que nada, estos discos son para más velocidad, no capacidad. Con una velocidad de lectura de 555 MB y una velocidad de escritura de 540 MB. No es un disco duro que digamos sea de los mejores, pero realmente tiene un muy buen precio. Y sinceramente, si queréis mejorar la velocidad de vuestro PC, realmente es una muy buena opción para comenzar. A mí me ha ido muy bien, no tengo ninguna clase de problema y de momento lo voy a tener montado y no lo voy a cambiar. Así que está bastante bien. Algo que nunca se suele decir, o yo no he visto que se diga mucho, y es algo bastante importante en este aspecto de los discos duros, es el tema de los cables SATA. Concretamente, si tenéis un disco duro sólido, SSD, os recomendaría que tuvieseis cables SATA 3 de 6 GB por segundo. ¿Por qué? Os preguntaréis, bueno, seguramente vosotros tendréis cables SATA porque desde hace años todos los PCs lo llevan el SATA 1, SATA 2, SATA 3, actualmente es el SATA 3, pero el problema con los SATA 3, dijéramos más un poco antiguos, es el tema de la velocidad de transmisión de datos, ¿vale?
El siguiente componente que sí que ya es importante de tener, obviamente si no lo podéis tener en un PC, es el disco duro, pero esta vez es el disco duro mecánico, el HDD, ¿vale? O sea, el típico de toda la vida. Realmente en este componente son bastante el estándar, o sea, no hay grandes diferencias abisales entre unos y otros. Lo que sí que hay es diferencia entre las capacidades de almacenaje. Bien, yo os recomiendo que si tenéis un disco duro sólido, el disco duro sólido lo empleéis para instalar algunos programas como por ejemplo el Windows o lo que sea que instaléis, para que tengan mayor velocidad algunos programas que os interese, ¿vale? Y el otro lo uséis por ejemplo para almacenar juegos, fotos, vídeos, etcétera, ¿vale? Básicamente el disco duro mecánico se suele usar actualmente para eso, simplemente como almacenaje. Realmente prácticamente todos tienen, prácticamente, exceptuando alguna diferencia mínima, tienen lo mismo, ¿vale? Las mismas capacidades, exceptuando, como ya digo, la capacidad de almacenaje. Yo actualmente estoy usando uno de 1 TB, aunque he llegado a tener algunos discos de 2 teras. Y la verdad, pues no hay grandes diferencias, ¿vale? Como ya digo, es únicamente de almacenaje. Obviamente, si no tenéis presupuesto para un disco duro sólido, podéis únicamente usar el disco duro mecánico de toda la vida, que no os va a dar ningún problema. Como ya he comentado antes, simplemente la gran diferencia es la velocidad de transmisión de datos. Poco más. Así que pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente componente que tenemos aquí, eso ya os va a sonar a todos mucho más familiar, es la tarjeta gráfica. Antes de nada, he de decir que yo ahora actualmente tengo una 1060, GTX 1060 de 6 GB, pero hasta ahora he estado usando, hasta hace unos meses atrás, una 950, GTX 950 de 2 GB. Sí, hay un cambio de rendimiento bastante fuerte, pero realmente si no os podéis permitir una gráfica como una 1060, siempre podéis tirar por la 950, 970, que os va a ir muy bien con la configuración de PC que yo os estoy dando. Realmente el cuello de botella va a ser muy mínimo, ¿de acuerdo? Y no tendréis problemas de rendimiento. Por ejemplo, en War Thunder, por decir un ejemplo que es lo que siempre suelo traer al canal, con la 950 he estado yendo durante estos años a unos 50, 60, incluso en algún momento 70 frames por segundo. Pero con la 1060 de 6 GB he pasado de ir a unos 60 más o menos estables a ir a más de 100 FPS, ¿de acuerdo? Incluso en algunos momentos a más de 200. Con lo cual el cambio de rendimiento es muy significativo, pero si no os podéis permitir una 1060 de 6 GB, que sepáis que podéis tirar de las 950 o de las 1050 también, que os irá bastante bien. Yo, como ya tengo experiencia con lo que tengo montado el PC, yo os recomendaría una 950 de 2 GB o incluso más si podéis. Pero si no podéis, pues que sepáis que con la 950 tenéis suficiente para ir con un buen rendimiento. No sé cómo funcionaría esta configuración de PC con una 1050, yo creo que iría bastante bien. Pero yo recomiendo o la 950 por el tema precio o la 1060 de 6 GB, que es lo que yo tengo actualmente. Bueno, pues vamos al tema. Yo tengo una 1060 de 6 GB que, bueno, tiene una memoria GDDR5, lo cual es una memoria muy rápida. Y, bueno, tiene conexiones DVI, HDMI, todo eso, ¿vale? Soporta el 4K, por cierto, algo que se está poniendo muy de moda actualmente. Así que es una gráfica muy buena. Realmente hay gente que tiene dudas si comprarse la 1060 de 3 GB, que es un poquito más barata, o la de 6 GB. Bueno, pues yo os recomiendo muchísimo la de 6 GB. Más que nada por el tema de la capacidad. Porque por el precio que te ofrece la de 3 GB, si puedes tener unas 6 GB, es muchísimo, muchísimo mejor. A cambio de un no tan gran... de una dijéramos, no tan grande diferencia de precio, ¿vale? Ahora, si no podéis por tema de presupuesto, pues la 1060 de 3 GB también está bien, ¿de acuerdo? No os digo que no. Pero os aseguro que el rendimiento con la de 6 GB es muchísimo, muchísimo mejor. Algo muy importante que quería mencionar respecto a las tarjetas gráficas, que ahí vosotros tenéis que ir ojo a visor, o sea, muy, muy atentos, es el tema de diferencias mínimas o muy difíciles de ver entre tarjetas gráficas. Yo actualmente, yo creo que encontré una de las mejores que hay en el mercado, al menos yo lo que estuve buscando y no encontré más, es la de Asus, la GTX 1066 GB. ¿Por qué? Pues porque esta tiene una velocidad de reloj de 1800 MHz. En comparación a otras que encontré, que estuve buscando muchísimas, las otras se quedaban cortas. Sí que te ofrecían un poco más de una cosa, un poquito menos del otro, pero en general, en todo el aspecto de la gráfica, la que yo conseguí es una de las mejores que yo encontré,
que va a 1800 MHz y overclockeada va a 1850, aunque que tú luego le puedes hacer más overclock. Las demás iban a unos 1700, 1500, que tú dirás, bueno, no es mucha diferencia, pero realmente por el precio sí lo es, ¿vale? Porque estás pagando un precio casi igual por menos potencia. Con lo cual, la que yo recomiendo, que es la que yo tengo, vais a ver la foto ahí puesta, es la de Asus GTX 1060 de 6 GB, que tiene 1800 MHz. Y si la overclockeas más, pues va a tener más, ¿vale? Pero con el overclock de base tienes 1850 y de normal 1800 MHz, lo cual está muy bien. Lo digo porque hay mucha gente que se cree que comprar una 1060 de una marca o de un modelo es lo mismo que comprar de la otra. No, no es cierto, ¿vale? Tienen pequeñas diferencias, pero que al final todo ello hace repercutir en el resultado final del rendimiento. ¿De acuerdo? Así que os lo recomiendo ahí ir muy atentos a eso. Bueno, otro componente que tenemos que también es bastante importante, sobre todo al momento de jugar, es el mouse o el ratón, como queráis llamarlo. Bien, el ratón que yo tengo ahora mismo es un VG Droid, que es un mouse que ya tiene algunos años, tampoco no bastantes, no sé si hace ahora 2, 3, 4 años que lo tengo prácticamente. Yo creo que unos 3 años. La verdad que es un ratón muy cómodo para jugar, pero tiene un pequeño problema que a la larga quizás os suponga un problema, y es que acumula bastante suciedad y para limpiarlo tienes que desmontarlo todo, limpiarlo muy bien. Aún así es un ratón bastante económico, a mí me salió unos 24 euros en su momento, como ya digo hace algunos años atrás. Es un muy buen ratón, pero a día de hoy realmente, bueno, esto lo podéis conseguir un ratón muy similar o mejor incluso por el mismo precio, ¿vale? De todas formas ya os lo digo, es un VG Droid. Ya tenéis la foto en pantalla, si os gusta, es un ratón bastante chulo. Y para el tema del gaming va muy bien, dado que te permite regular la velocidad del ratón al momento con una tecla, un botón que tiene en el medio, ¿vale? Que se ilumina y tal. Y te permite elegir la velocidad del ratón y todo eso. Con lo cual es un ratón que está muy bien para el gaming. Pero realmente con cualquier otro ratón más o menos parecido os podéis apañar muy bien. Como ya digo, el precio más o menos en su momento me fue de unos 24 euros. El siguiente componente que os voy a mostrar concretamente es el monitor. La marca que yo tengo de monitor es el BenQ, el modelo concretamente es el Zowie, de 24 pulgadas aproximadamente. Y la verdad que una de las cosas más importantes que tiene este monitor es que tiene 1 milisegundo de refresco. ¿Qué significa eso? Que tiene una velocidad bastante buena, lo cual eso causa que la vista no se canse. O sea, si eres un jugador gamer o te gusta estar muchas horas trabajando en el PC o mirando vídeos o lo que sea, realmente eso es muy importante porque lo que vas a hacer es que tu vista no se va a resentir tanto. Aparte que tiene un montón de configuraciones que están muy bien. Por ejemplo, el modo imagen, tienes un montón de cosas para elegir. Está muy bien, ¿vale? El BenQ, os recomiendo echarle un vistazo. El que yo tengo es el RL2455 Full HD. Es 1080, pero realmente si sabes cómo toquetear el monitor, pues puedes mejorarlo incluso a 1440. Y si te ves capaz, puedes ponerlo incluso en 4K, aunque no lo recomiendo porque el rendimiento es un poco peor, ¿vale? Se ve un poco raro, pero se puede reescalar a 4K. En el 1080 se ve fantásticamente bien y además tiene una tasa de refresco de 60 GHz, la cual se puede overclockear hasta unos 70 u 80 más o menos, lo cual si estáis jugando a videojuegos lo vais a apreciar un poquito mejor, lo cual está bastante bien, así que ya sabéis que es overclockeable hasta unos 70-80 GHz, ¿vale? Es un monitor muy bueno, aproximadamente, pues ya os he dicho, 24 pulgadas, así que es un buen monitor. Y la verdad lo recomiendo bastante. Además es un monitor bastante duro. O sea, no es aquellos que dices que son muy endebles. No, tiene una estructura muy buena. Es un plástico que se nota de buena calidad, que eso es muy importante. Y como ya digo, no se resiente en la vista de la persona que lo está usando. Y a eso a mí me ha ido fantásticamente bien. Bueno, y por último tenemos el componente más infravalorado que hay, que es la fuente de alimentación, y no me cabe ninguna duda que es el más infravalorado y cuando realmente es el más importante de todos. Actualmente, bueno, yo me tuve que cambiar la fuente de alimentación hace un par de meses, que básicamente tenía una que llevaba como 6 años funcionando y me iba muy bien, que era otra de 800 watts. Ya tengo una KickGas de 800 watts que me va perfectamente.
Al final, bueno, los 800 watts es un poco propaganda, al final suelen ser 750, 780 por ahí. Ya sabéis que es más bien un redondeo, ¿vale? Y propaganda. La verdad que es una fuente de alimentación muy buena, me salió bastante barata, no sé si fue por unos 40, 50 euros. Que a lo mejor os parece caro, pero realmente para una fuente de alimentación bastante buena es un buen precio. Además básicamente es, ¿cómo se dice? De bajo consumo, ¿no? Que consume poco, es ecológica, según dicen y tal. Y la verdad está muy bien. O sea, con la fuente de esta alimentación no vais a tener ningún problema ni de voltajes, básicamente, ni de tema de conexiones a la placa base ni tarjeta gráfica. Con los componentes que yo os he dado y esta fuente de alimentación, vais a tener los cables de sobras para conectar todo lo que queráis, ¿vale? Como ya digo, es uno de los componentes más infravalorados, pero es al que tenéis que darle más valor, ¿vale? Me gustaría comentar algo como punto extra de las fuentes de alimentación, y es que mucha gente que el PC le va mal y lo que no saben es que a lo mejor lo que le pasa al PC realmente no es que esté mal la tarjeta gráfica, el disco duro no, sino que puede estar mal es la fuente de alimentación. A veces las fuentes de alimentación, cuando ya llevan unos años funcionando, o igual porque son defectuosas simplemente, ves que tu PC va lento y no sabes por qué a pesar de que lo formateas. Pues suelen ser la fuente de alimentación, que lo que pasa es que empiezan a dar malos voltajes y ya está. Y mucha gente se cambia el PC pensando que el PC ya está mal y no, únicamente cambiando la fuente de alimentación pues te vuelve a ir como nuevo. Quería añadir este dato extra porque dado que tengo estos conocimientos, pues mejor compartirlos, ¿no? Así que este era el último componente de hardware, básicamente. El más importante y el más infravalorado. Es increíble, la verdad. Y no veo que esto se mencione en muchos vídeos, al menos yo por lo que miro no lo he visto. Y he de decirlo, es el más importante. Si tenéis una mala fuente de alimentación, tenéis un mal PC, ¿vale? De hecho existe un dicho en informática que es: tu PC es equivalente a tu peor componente de hardware. Básica y llanamente, no se puede tener más razón. Voy a explicar un poco esto último porque mucha gente no lo entiende. Si tú tienes un mal componente, lo que hace es que todos los demás lo tengan que arrastrar, ¿de acuerdo? Es como si tú tienes un Ferrari que tiene que estar arrastrando un tractor, ¿vale? Es eso, básicamente. Bueno, y por último, como dato extra, quería añadir, por si lo habéis visto en las fotos si os interesa, el micrófono que yo ahora mismo estoy usando para grabar es un micrófono Tonor, que es el que uso para los gameplays, directos y todo, ahora mismo. Es un micrófono que me compré por Amazon, la marca es Tonor, y tenéis que comprarlo si lo queréis con una Phantom Power, ya que es un micrófono de condensador, con lo cual va a necesitar una fuente de, dijéramos, como de alimentación, ¿no? Phantom Power. Y nada más, eso, mucha gente no lo sabe, se compra estos micrófonos sin la Phantom Power, que a mí es lo que me pasó al principio y digo, me iba mal, no digo por qué. Estuve informándome y resulta que necesitaba una fuente extra, ¿vale? Así que, bueno, si os interesa, está en Amazon, me salió por unos 30-35 euros, bueno, con todo, ¿vale? El micrófono solo vale unos 20 y pico, y la verdad que está bastante bien. Así que bueno, no voy a añadir nada más, yo creo que con esto ya está todo, espero que el vídeo os haya gustado. Sé que queda un vídeo muy largo y igual muy denso, pero he querido intentar explicarlo todo lo mejor posible con, bueno, con experiencias propias, conocimientos y demás, porque como ya he dicho, yo he visto muchos vídeos de informática y bastante pocos canales se explican realmente bien, ¿de acuerdo? He de decir que con el PC que yo os acabo de dar ahora mismo, aquí con los componentes, el cuello de botella no supera el 1%. Eso significa que estáis aprovechando prácticamente el 98% o 99% del PC. El cuello de botella suele ser algo que es bastante temido por la gente, pero pocos saben más o menos cómo lidiar con ello, ¿vale? Que sepáis que con el PC que os acabo de dar ahora mismo en este vídeo, aproximadamente el cálculo es del 0, algo, 1 con algo, ¿vale? Con lo cual es un rendimiento muy bueno, lo que significa que estáis aprovechando los componentes que habéis gastado vuestro dinero en ellos, vuestra inversión, lo estáis aprovechando en un 98-99%. Con lo cual vosotros podéis estar viendo gente que tiene PCs de 1000, 2000 euros o en la moneda de vuestro país, que a lo mejor van a 100 FPS o 200 y se han gastado 3 veces más dinero que vosotros. Por último, voy a intentar hacer un cálculo aproximado del dinero que puede costar este PC. Lo que pasa que lo voy a hacer con los precios
que a mí me costaron los componentes, con lo cual actualmente puede variar un poco. Va a ser un precio bastante aproximado. Algunos componentes valdrán más, algunos valdrán menos, ¿vale? Pero os voy a dejar un precio total aproximado a lo que a mí me ha costado a lo largo de unos 5 o 6 años montarme este PC. Así que espero que os guste y os dejo los resultados finales aquí mismo. A continuación voy a hacer el cálculo de lo que me costó a mí los componentes en su momento. Es decir, como he dicho en varios momentos en el vídeo, que algunos componentes son más nuevos, otros más viejos, con lo cual esto puede influir en el precio de hoy en día. Así que vamos a comenzar. La caja en su momento me costó unos 25 euros aproximadamente. La placa base 89. Ahí os podéis ahorrar algunos euros porque actualmente algunas placas base parecidas o mejores os pueden salir más baratas. Eso ya depende de vosotros. Lo que sí que es un poco más complicado es la memoria RAM, dado que ahí sí que hay mucha variación de precios y es un poco difícil hacer un cálculo exacto. Con lo cual yo he elegido más o menos un precio medio de unos 30 euros, que cada módulo vale, o sea, cada módulo de 4 GB vale aproximadamente 20 y pico, 30 euros, con lo cual yo he puesto 30. Y en total, como son 4, pues son 120 euros, ¿vale? El procesador en su momento me costó unos 150 euros, a día de hoy seguramente esté más barato. El disco duro sólido, que ese sí que lo podéis reemplazar, quitar o hacer lo que queráis, aproximadamente son 36 euros. El disco mecánico de toda la vida, pues aproximadamente a mí me costó unos 50 euros en su momento, 1 terabyte. Tarjeta gráfica, la 1060 de 6 GB, en su momento, hace unos meses atrás, me costó unos 245 euros, 240, así que yo lo dejo en 240. Hoy en día quizás ha bajado o ha subido un poco, porque esto de las tarjetas gráficas va un poco como va. Y luego tenemos la fuente de alimentación, que aproximadamente son 60 euros, aunque puede ser entre 50 o más de 60, pero yo he puesto un precio redondeado de 60 euros. El ratón, que es algo que hoy en día podéis conseguirlo bastante barato también, he puesto unos 24 euros, que es lo que me costó. Y el monitor varía bastante, la verdad. Lo he llegado a ver modelos muy parecidos al mío, unos 200 euros o 230. Y he buscado el mío concretamente y aproximadamente a día de hoy está por unos 160, 150, 180 euros, depende de donde lo compréis, puede variar un poco, ¿vale? Así que el cálculo total, si dijéramos que el monitor puede llegar a costar unos 150 o por ahí, el valor total del PC sería a día de hoy aproximadamente de 944 euros, unos 920 dólares por ahí, ¿vale? Aproximadamente. Hay cosas que no he contado, por ejemplo, el micrófono no lo he añadido porque eso es como dijéramos un extra. Ya os he dicho que vale en total unos 40, 30 y pico, 40 euros el micrófono. Los altavoces tampoco los he añadido porque eso ya es a gusto de cada uno. Pero os puedo decir que aproximadamente lo que veis en la imagen de altavoz pues son unos 24 euros, lo cual es muy barato. Y el monitor secundario que tengo para los directos y otras cosas tampoco lo he añadido, pero es un monitor de los baratos que os puede costar, no sé, entre 50 y 80 euros, ¿de acuerdo? Es un monitor que ya tiene muchos años, con lo cual es bastante barato. Estas cosas no las he añadido para no inflar el precio final. Así que lo que yo estoy usando a día de hoy sí o sí, aproximadamente son 944 euros. Un poco arriba, un poco abajo, como ya he comentado antes. Sé que el vídeo ha quedado un poco denso, de hecho bastante, pero quería explicarlo lo mejor posible, dado que, como ya he dicho antes, me estabais preguntando bastante por este tema. Así que he mirado de hacerlo todo lo más fiel posible. Como ya digo, puede haber alguna cosa que cambie, ya digo, de precio o lo que sea. Hay componentes que a día de hoy quizás no los podéis conseguir o son más difíciles de conseguir porque ya son anticuados. Como ya he dicho, la memoria RAM es uno de los mayores problemas hoy en día respecto a los precios y demás. Si podéis conseguir lo que yo os he dicho, o el PC lo vais a tener muy bien. Ahora, si podéis conseguir una RAM mejor, pues mejor para vosotros. Y ya os digo, realmente sí, os puede parecer caro, ¿no? Que casi roza los 1000 euros el PC. Pero realmente es un PC que el cuello de botella aproximadamente lo tengo de el 1%, o el 1% o el 0, algo por ciento. Eso significa que estáis aprovechando entre el 98% y el 99% de todos los componentes del PC. Lo cual significa que hay bastante armonía, el cuello de botella es casi mínimo. Hay gente que se gasta 2.000, 3.000 dólares o euros en un PC Master Race y a lo mejor tienen componentes que no son los adecuados y se han gastado muchísimo dinero en eso.
Con lo cual, por menos de 1000 euros estáis teniendo un PC que os va a durar años. Os recuerdo que este PC hace aproximadamente 6 años que lo tengo, 5 o 6 años. Y lo único que tengo que cambiar prácticamente a lo largo de todo este tiempo es la gráfica, por temas de que yo al grabar, renderizar y todo necesitaba un poco más de potencia. La fuente de alimentación, porque ya llevaba más de 5 años funcionando. Y realmente ya está, simplemente algún cable SATA por el tema del disco duro. Y el disco duro, ya está. Los cables SATA aproximadamente, SATA 3 de 6 GB segundo, pues aproximadamente te pueden costar 5 euros, por decir algo. Lo cual está bastante bien. Así que el precio que yo os estoy dando del PC es un PC que os va a durar por lo menos 5 años, 6 años, sin tener que cambiarlo. Y si realmente jugáis, por ejemplo, War Thunder o cosas parecidas, tenéis un PC para muchísimos más años. Igual para 10, 15 años tenéis este PC, siempre y cuando vayáis haciendo un mantenimiento y demás. Así que ya sabéis, más o menos 944 euros, 950, casi 1000, no llega a los 1000 euros. Pero tenéis un PC, como ya digo, muy equilibrado. Algo que no se suele ver en este mundillo del gaming, que hay gente que se compra gráficas ultra poderosas y a lo mejor tiene un procesador muy corto, ¿vale? O se compran discos duros muy bestias y tienen cables SATA de la otra generación, con lo cual no están aprovechando nada. Sé que el vídeo ha quedado muy largo, muy denso, pero como ya digo, quería explicarme lo máximo posible para solucionar las dudas. Si tenéis alguna duda lo podéis dejar en comentarios, obviamente, siempre miro de responder. No quiero hacer el vídeo mucho más largo, que ya vamos por la media hora de duración. Como ya digo, espero que esto os ayude. Ya sabéis que esto no es algo estándar, que en el mercado del PC, de estas tecnologías, cambian mucho los precios de un día para otro. Pero bueno, espero haber ayudado. Así que espero que os haya gustado, dejad un buen likeazo, comentar, siempre voy a intentar responder y nos veremos en el siguiente vídeo o directo, ya sabéis como siempre, en este canal.